Muy bien, y ahora le vamos a dar la bienvenida a Luciano Codeseira. Él es docente universitario, consultor, exfuncionario integrante del área de pensamiento estratégico. Vamos a abordar algunas temáticas respecto del último trabajo que realizó para el área. Primero te saludamos, Luciano, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javo? Muchas gracias a vos y a todo el equipo. Es un placer estar acá con ustedes, contando un poco los desarrollos que estamos haciendo dentro del área de pensamiento estratégico de la Cámara. Bueno, hay un trabajo reciente que hemos repasado, una salida a la paradoja del gas, así se denomina, dentro del ámbito de la República Argentina. Lo primero que quiero preguntarte eh, es por qué paradoja, por qué iniciaste con este título. Bien, ustedes saben que Vaca Muerta es un recurso que tenemos para desarrollar con una capacidad sustantiva, enorme diría, pero que también nos interpela porque desde hace, mirá, yo en 2011, 2010 estuve en Estados Unidos conociendo lo que era el shale boom de los Estados Unidos y vine acá a la Argentina a tratar de Ujú. llevar a cabo un proyecto similar con Vaca Muerta. Eh, ya pasaron 10 años y no encontramos la manera, ¿no?, de desarrollar el negocio para Vaca Muerta. Tenemos condiciones litológicas, geológicas fenomenales. Tenemos una industria que sabe hacerlo en un modo time to market, rápido, efectivo y a costos bajos. Somos competitivos. Lo que nos está faltando son otros elementos ausentes en este momento, que son el mercado, a donde destinar ese gas natural, y también infraestructura, en un contexto de condiciones macro, económicas y políticas también muy inestable, que flaco favor le hace al desarrollo de una industria que lo que hace es hundir capital, ¿no? Exactamente. A ver, Vaca Muerta, un tema que, bueno, vos estás comentando y lo venís trabajando, desarrollando desde hace una década, poco más, y es un nombre que suena, ¿no?, en el inconsciente popular desde hace tiempo también. Recuerdo la gestión anterior de gobierno, que lo tenía como tal vez uno de sus pilares, pero con una necesidad de infraestructura a muy largo plazo. Y las últimas noticias que tenemos en estos días fueron algunos inconvenientes de cortes de rutas que provocaron también una caída en el desarrollo productivo de este punto específico de la Argentina, que para muchos, bueno, hay un gran futuro allí. La pregunta que apunto es, ¿cuál es esencialmente la problemática de Argentina? Aparentemente son muchas, y desde la perspectiva de tu trabajo, ¿cuáles podrían ser las soluciones? Es una pregunta muy difícil. Creo que al negocio de Vaca Muerta se le suman problemas, ¿no? Esto que Ujú. comentás, que digo, la industria petrolera siempre históricamente estuvo acostumbrada a tratar con sindicatos, con funcionarios, con comunidades nativas. Ahora se le suma, ¿no?, el personal médico, ¿no?, que en un momento de pandemia hace un reclamo local, de la provincia de Neuquén, que como Vaca Muerta es la generadora de riqueza, de ingresos, de divisas, primero de la provincia, pero también del país, Claro. es el lugar donde pueden parar realmente y llamar la atención. Entonces, es un problema grande. La producción, para que te des una idea, en febrero estuvo en el orden de los 100, 115 millones de metros cúbicos día en todo el país. Con esto estamos, no hay información pública, pero estaríamos alrededor de los 100 millones. Hay una caída de 12, 13, 14 millones de metros cúbicos día por la imposibilidad de mover equipamiento, personal, a las áreas. Esa es la realidad, que el momento, el timing es tremendo, porque este Sí, mes, abril y mayo, son los meses donde la actividad se iba a poner intensiva para llegar invierno, con el pico de claro. producción dentro del plan GASAR, ¿no?, el plan GAS 4. No se va a lograr. Entonces, ahora, como derivada de todo esto, va a haber un problema a escala nacional que tiene que ver con el cumplimiento de los compromisos en el marco del plan GASAR. Esto va a generar más buques en nuestras costas, seguramente más allá de los 54 o 55 que pensaba el gobierno. Tenemos encima de los 60 buques cargando gas Buques natural. que van a importar gas.
Sí, en Argentina teníamos dos sitios de regasificación. Durante la gestión del macrismo se fue uno, en un momento con un código más político que técnico, la salida del Sí, buque de Bahía Blanca. sí, sí, Eh, recuerdo. Ahora volvió hasta acá, ya lo tenemos acá y va a estar en operación dentro de 30 días, un poco menos, en 3 semanas. Bueno, con un volumen que puede llegar a ser unos 45 millones de metros cúbicos día, sumando el buque que está en Escobar con el de Bahía Blanca. Es una importación importante. Recordá que un cuarto de las importaciones del consumo de gas o de la oferta doméstica es gas importado, y 2/3 partes es LNG, ¿no? Entonces, esto también nos tracciona muchas cosas a nuestra industria. Por eso cuando yo hablo de la paradoja, meto también algún análisis de orden local que puede ser entendido como una trampa, ¿no? En esta condición Ujú. argentina de que nos sobra en verano y en Claro, invierno, nos lleva a debatir en forma permanente, recursiva, ¿no? ¿Cuál es el rol del gas natural? Si es un bien preferente que hay que asegurar a toda la población, o es un bien de mercado que hay que generar las condiciones de estímulo para que se desarrolle la oferta. Estamos en ese debate ante los cambios de gobierno y siempre miradas distintas, entonces la industria está ahí atrapada. La única forma que planteo acá en este documento es salir por arriba de la curva, ¿no? Aumentar las exportaciones, aumentar la producción, aún por encima de los picos de producción de demanda de invierno. Eso se da solamente con una mirada como estratégica y asertiva del potencial de Vaca Muerta. El ujú, gobierno anterior tenía una mirada más romántica, creía que Vaca Muerta iba a ser una producción incremental apoyada en exportaciones de LNG, exportaciones que se iban a generar automáticamente, ¿no? Como que el mundo claro. está esperando que se desarrolle Vaca Muerta para tomar su GNL. La realidad es que eso no sucede, no sucedió y no va a suceder, ¿no? Por condiciones que analizan en el documento amplio, que son más de 100 páginas, del mercado Ujú. internacional del LNG. Entonces la solución hay que verla más regional, y ahí donde apunto un poco con este texto que les pasé. Sí, que apuntás a países como Brasil o Bolivia, al menos como aquellos en donde podrían ser los que necesiten del gas del GNL que se podría quitar desde Vaca Muerta. Más allá de esa mirada romántica que vos acabás de mencionar, y creo que bueno, mucha gente tal vez desconoce un poco la situación, solamente lo que se puede llegar a informar a través de los medios. ¿Cuál es el potencial verdadero de Vaca Muerta? Más allá de que necesita muchísimo tiempo de desarrollo allí en la localidad de Anielo y seguir creciendo. Eh, si se encontraran estos mercados que vos mencionás desde tu trabajo de APA, al menos los mercados regionales, es un punto en donde vale la pena continuar su explotación y su expansión. ¿Es realmente un gran futuro para la Argentina? Mira, yo planteo al final de este texto, en algo cortito, una definición de psicoanálisis, ¿no? De definición aprendida. Creo que hay como una especie de techo de cristal nuestro con nuestras cosas. Eh, Vaca Muerta tiene un potencial enorme. El límite lo ponemos nosotros, como país, como organización. Lo que está faltando concretamente es demanda, es un mercado al que abastecer, porque el mercado interno no va a empujar, sobre todo por condiciones también que cercenan al desarrollo del mercado interno, nuestras, ¿no? También lo analizo en el documento. Y infraestructura, ¿no? La combinación de estas dos restricciones, infraestructura y ausencia de mercados, en un contexto donde lo que hago es un anclaje con la realidad, ¿no? Donde la cuestión inflacionaria, crisis cambiarias, es parte de la norma, no de la excepción. En ese Y la contexto, coyuntura. claro, hay que ser estamos hablando de una industria que invierte capitales, entonces lo quiere hacer de un modo como seguro, en términos de inversión y de recuperación de la inversión realizada. Tenemos una posibilidad. Esto es un sendero ajustado.
chico, no tenemos muchas opciones. El tema es aprovecharlos. Esto como un juego de escape, ¿viste? Claro. Y tenés que ir paso a paso. Y creo que la política a veces o imagina puertas donde hay paredes, o quiere a las patadas romper las paredes. Y no es así. Hay que como encontrar el camino. Y el camino que se presenta es este que yo propongo, porque es un camino, a diferencia del que está circulando por los papeles de los funcionarios y por los medios de comunicación, que es un gran proyecto de transporte para poner el gas natural de Vaca Muerta en el mercado paulista de Brasil, ¿no? Al sur de Brasil, pero ahí interconectarse con la industria de San Pablo, es una inversión de 5.000 millones de dólares, que le corresponden a dos países, Argentina y Brasil, lo cual genera también un problema de indecisión, bueno, a ver quién invierte, va a invertir, va a producir, no va a producir. Claro. Eso en este contexto lo veo muy difícil. Puede ser que se lo llevemos a China, a Rusia, ellos colaboren con la inversión y demás, pero creo que hay una vía más inteligente, más asertiva, que tiene que ver con la lógica como de los costos hundidos, ¿no? De aprovechar la infraestructura existente. Hoy Bolivia es, hasta ahora, hasta dentro de pocos años, quizás va a seguir siendo visto como un pulmón gasífero de la región, ¿no? Como un Ujú. país que suministra en grandes cantidades de gas a Brasil y a la Argentina. Le queda poco tiempo para esa función. Y tiene una infraestructura sólida que nos permite utilizar a Bolivia como red, como sistema para poder llegar al corazón del consumo de San Pablo, Brasil. O sea, Brasil es conectarnos a través de Bolivia. llegar a través de Bolivia. Bolivia Ujú. dejaría de ser el gran productor y se convertiría en un país de transporte, con capacidad también de hacer almacenamiento subterráneo, yacimientos depletados en la zona norte de Bolivia, donde los yacimientos no son tan profundos. Para eso hay que revertir algunos ductos en la Argentina, revertir un tramo en Bolivia, hacer unos tramos nuevos, pero es una inversión de una quinta parte de la que estaba hablando anteriormente. Claro. Con lo cual, sí. No, 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 perfecto. Sí, es una decisión claramente mucho más eficiente, ¿no? Creo que, y es ajustada a la realidad argentina, digo, nada implica que se pueda hacer la otra obra, de hecho son complementarias, pero no podemos parar todo un modelo de integración regional a la expectativa de una inversión extranjera, porque no creo que haya inversión local para desarrollar esos caños. ¿Por qué? Porque la demanda argentina no va a estar, que seguramente pueda estar una vez que esté allanado el camino de esta manera, ¿no? Una vez que esté la infraestructura, que esté el sistema operando, esa Claro. demanda que yo analizo en el documento, que es la demanda fundamentalmente del negocio petroquímico, pero también del gas natural vehicular, incluso un gran potencial que para la Argentina tiene el almacenamiento subterráneo. Si uno mira lo que pasa en Estados Unidos o en Europa, que es lo que dice en el documento, se van a encontrar con que es el gran como buffer, ¿no? Entre Ujú. la estacionalidad invierno-verano del sector residencial argentino. El almacenamiento subterráneo de gas natural, aún así esté fuera o lejos de los nodos de consumo. Con esta reinterpretación y con una empresa del Estado que sale a garantizar el gas natural y no deja que funcione el mercado, generando los incentivos adecuados, tampoco eso, por más que haya proyectos, ya tres nuevos facilities de storage, no van a funcionar. Con lo cual el mercado interno también queda atrapado en esta lógica y el camino es a través de la exportación, pero una exportación inteligente que se ajuste a nuestras restricciones y al contexto regional. Un contexto Ujú. que es corto, no nos queda mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Claro. Brasil va a disparar su producción, seguramente de los 140 millones de metros cúbicos día actuales a 250 millones en solamente 7 años, con el presal. Es ahora, y el problema también es que yo lo que no quiero con esto es interpretar que es solamente la idea de entender que me parece que lo que está faltando acá es el cómo. ¿Y con qué me refiero con esto? Hay que garantizar que se cumplan los contratos, garantizar que haya un acuerdo entre los tres países para que la infraestructura en Bolivia funcione como tal, para que se genere liquidez en este mercado, que pueda desarrollarse, que pueda madurar sobre la base de su propia competitividad. No va a ser fácil, no quiero decir con esto que va a ser sencillo encontrar
un acuerdo entre las tres partes para que esto se dé, pero no podemos entenderlo como un desarrollo natural de las cosas, ¿no? Creo que hay Claro, que pensar en las asimetrías regulatorias que hay entre los tres países, buscar una convergencia en la regulación y en la mirada del gas natural en cada uno de estos países que garantice obviamente su mercado interno, tanto en Bolivia como en Argentina, pero que también dé las condiciones para que se cumplan los contratos. Primero, con swaps, ¿no? En el marco de los acuerdos ya preexistentes, ¿no? Pero después con nuevos envíos en forma directa, compras, desde Argentina hacia Brasil. Luciano, la última pregunta que te hago es una temática realmente muy interesante para continuar abordando. Y hablabas de mercado interno. ¿Está garantizado nuestro mercado interno para este invierno que se viene? Conforme a la Bueno, matriz energética que tenemos en la Argentina y a tu expertise, ¿no? mira, yo hice un desarrollo cortito en el documento, considerando escenarios que tienen que ver justamente con la segunda ola de la pandemia, tener en cuenta que si hay una segunda ola, más allá del clima, ¿no? Que cuando viene un invierno frío se dispara el consumo Claro, en los hogares, pero más allá del clima y cuestiones que tienen que ver con la circulación, el consumo de GNC, con la industria, con los comercios, ¿no? Con las escuelas, con las entidades públicas, una serie de escenarios en donde si se persiste una segunda ola fuerte, en un contexto como de invierno frío, ujú, estamos muy justos. Y si a eso le agregamos lo que está sucediendo, que si bien se está resolviendo, ya el daño está hecho y difícilmente se pueda claro, recuperar para el inicio de la temporada de frío, la realidad es que vamos a estar al límite. Nuestro sistema, nuestro mercado de consumo va a estar al límite y tenemos que esperar que nos toque un clima realmente frío. Hay, hay sectores que se van a ver perjudicados, que van a ser la industria por los cortes, la generación va a tomar líquidos, esperemos que esos sean los fusiles claro. que se disparen, que se ejecuten, y no todo el sistema. Lo que sí también puede pasar, que nada de esto suceda, sobre todo en las industrias, que se pueda aumentar la producción en forma rápida. Claro. Hay en la jerga de los no convencionales algo llamado Brilliant Completion Wells, que son pozos perforados y no completados, que se utiliza mucho en Estados Unidos. Y acá también se empezó a utilizar por cuestiones muy distintas a la de los Estados Unidos, pero que puede dar lugar a un shock de oferta. Un shock a medida nuestra, no va a ser ningún salto incremental fuerte, pero gran parte de lo que sucedió con los cortes de las 11 rutas, lo vamos a ver en el próximo mes, ¿no? No me quiero adelantar mucho, pero va a ser, sobre todo el principio del invierno va a ser bastante duro. Esperemos que el frío no se adelante. Ese es el principal Hola. problema. Hola, bueno, Luciano, yo te quiero agradecer por tu tiempo, la verdad, un gran trabajo el que haces en el área de pensamiento estratégico y súper interesante. Invitamos a todos a que puedan ingresar en la página de Camarco y dentro de lo que es APE poder repasar este desarrollo que has estado trabajando en conjunto con la Cámara. Así que muchas gracias y bueno, espero que en cualquier momento podamos volver a conversar. Bueno, un placer hablar con vos, Javo. Muchas gracias. Abrazo grande. Hasta la próxima, Luciano.